Dice el texto en Mateo 24, 46 a 47. Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Mateo capítulo 24, versículos 46 a 47. De alguna forma, el texto nos dice, feliz es aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle sirviendo. Estos 2 meses del año hemos hablado sobre muchos temas. Hemos hablado que Dios tiene un plan, un propósito en la vida de su iglesia. Hemos hablado de la fe 2 veces y también del proceso de la fe, con ejemplo en la vida de Moisés. Hemos hablado de la necesidad de tener un corazón lleno de gratitud. Domingo pasado hablamos de la necesidad de un corazón perdonador y hoy vamos a hablar del servicio. Por cierto, ¿cómo está tu servicio al Señor? Mateo capítulo 25, verso 21 dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Quisiera comenzar pensando en el servicio, en uno de los textos más preciosos para mí que hablan de servir a Dios, que se encuentra en Josué capítulo 24, verso 15. Josué está con todo el pueblo. Josué se va a despedir porque está prestes a morir muy pronto. Va a partir a la presencia de Dios. Y él reúne a todo el pueblo para recordar todas las bendiciones que Dios había hecho, pero también para recordarles todo lo que Dios había mandado. Y entonces termina en ese versículo que es muy conocido de todos nosotros. Y si mal os parece servir a Yahvé, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Yahvé. ¿Quién no conoce ese texto, verdad? Y es interesante que él hace un repaso de lo que fue la vida espiritual del pueblo. Primero, 400 años en Egipto y muchos sirviendo a los dioses del Egipto. Aunque algunos clamaban a Dios para obtener y llegar a la liberación y poder ser y cumplir las promesas que Dios había dado al padre Abraham, al pueblo de Israel. Pero también les recordó que ahora en la tierra donde iban habían dioses. Y él le habla de los dioses, de los amorreos, que estaban ahí y que iban a influenciar a muchos del pueblo. Y él dice, mira, ante todo eso vosotros tenéis que tomar una decisión a quién queréis servir. Pero yo y mi casa ya tenemos muy claro esta verdad. Nosotros serviremos a Yahvé, a nuestro Dios. ¿Qué significa? Yo y mi casa serviremos a Yahvé. John Piper da una pequeña respuesta que a mí me gusta mucho. Dice, significa hacer lo que él dice de una forma que le hace ser visto como supremamente valioso en sí o en sí mismo. Significa someterse a él de una forma que le hace ser visto como excelente. Servir a Dios tiene la gracia de proyectar al mundo quién verdaderamente es Dios para nosotros. Y de la forma en que le servimos, revelamos lo que creemos
de Dios, en la forma en que dejamos que Él se vea a través de mi vida, en la importancia real que yo le doy, entonces es cuando yo revelo lo que verdaderamente creo de Dios, lo que Dios es para mí. Y eso es muy importante, porque necesitamos saber cuál es el Dios que estamos revelando con nuestras vidas, con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de servir, con nuestra manera de adorar. ¿Es Él excelente? ¿Él es supremamente valioso para ti? Yahvé había optado por Israel. Josué nos va a mostrar eso. El Señor había elegido a aquel pueblo. Pero ahora, y Él va a usar la palabra hoy, el pueblo tenía que optar o por Dios o sin Dios, pero tenía que tomar una decisión. Lo primero hace parte de los privilegios. Ser elegido por Dios, estar dentro del pacto de Dios, nos muestra todos los privilegios que Dios nos ha dado. Dios optó salvarnos, amarnos, liberarnos y estar con todo ser humano que arrepentido venga a Él. Él optó abrir la puerta de la salvación para que todo ser humano pueda tener un encuentro con Él. Pero la segunda parte habla de lo que no nos gusta a veces, de la responsabilidad que se expresa un pacto. Hermanos, un pacto nunca es unilateral, ¿verdad? La salvación es un pacto. Y un pacto, para ver un pacto, se necesita de dos personas que se prometen, que prometen sinceridad, fidelidad, amor, seguir, que hacen un acuerdo común entre dos. Así que cuando nosotros hemos sido salvados, no simplemente le hemos dicho sí, pero este sí envuelve consigo muchas otras responsabilidades. Y que aunque sea un gran privilegio ser hijo o hija de Dios, eso trae consigo responsabilidad. El discípulo que disfruta del privilegio de ser llamado por su maestro, debe responder a ese llamado con obediencia. Josué llama la atención al pueblo a la necesidad de conversión que implica cambios en valores y prioridades. Y eso es muy importante, porque si pensamos hoy, ¿cuál es la diferencia del que cree y del que no cree en la sociedad? ¿Cómo puedo discernir quién es creyente y quién no lo es? Y vivimos un tiempo donde hay que mirarlo con lupa, porque a veces muchos creyentes van sirviendo al mundo y olvidan de servir a Dios. Si somos hijas y hijos de Dios, si reflejamos su gloria, si somos salvados por Él, hay que ver algo más, porque su espíritu y su presencia está en nosotros y somos templos vivos. Eso se manifiesta en servicio a Dios como actos de verdadera adoración a Él y en la búsqueda de la obediencia a sus mandamientos. Ahora, servir no es nada más y nada menos que adorar. Todo lo que tú haces necesitas saber si realmente glorifica y enaltece el nombre de Dios o no. El verbo servir aquí es el verbo abad. Aparece 14 veces en pocos versículos, desde el 14 al 28. Trabajar fielmente, con excelencia, como lo hacía un esclavo a su Señor. Es interesante el significado. Entonces, servir, hermanos, no es asunto de palabras, sino de hechos que demuestran este servicio. Y eso es importante tener claro. Servir no es simplemente que el otro sirva, no es simplemente decir, sí, yo amo mucho a Dios,
pero tiene que de alguna forma lo que yo digo ser traducido en el mundo en que vivimos a través de mi obrar. ¿Tienes fe? Dice Santiago. Muéstramela a través de cómo vives, de tu manera de actuar, de lo que haces. Entonces, la conversión expresada en el servicio implica un cambio de visión del mundo. No podemos ver el mundo como el mundo se ve a sí mismo, porque tenemos a Dios y su visión es totalmente diferente. Pero también en la manera en que el pueblo de Dios ve a los demás y a su entorno. No puedo ser como la gente. No puedo ser como la gente. Si tengo al Señor, una cosa tan fundamental, si Dios está en mí, necesito, si le amo, amar al prójimo como a mí mismo. Wow. Porque hay mucha gente que se ama y viene y que todo lo quiere para sí. Pero el Señor dice, y a los demás, ¿cómo amas? Es interesante la hipocresía que hay muchas veces en la sociedad, que como descargo de conciencia son capaces de hacer buenas obras, pero como descargo de conciencia, no por amor. Y a veces se ve eso tan claramente. Hacemos una recogida de ropa y la que menos sirve es la que damos. Eso no es amor, eso es sacar de encima basura para otros. Interesante, ¿no? Pero es así, constatable, trabajado y visto. El mayor ejemplo de servicio a Dios lo tenemos en Cristo. Él es nuestro ejemplo de servicio. Mateo 20, 27 a 28 dice así, el Señor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese texto es tan precioso. Jesús habló ese texto en un contexto muy interesante, donde Salomé, Juan y Jacobo, Santiago, estaban juntos y en complot y llegaron a Jesús, sobre todo Salomé, para decir, ay Señor, mis hijos son tan lindos, ¿verdad? Me encantaría que uno estuviera a tu derecha y otro a tu izquierda en el cielo. Madre coraje. Bueno, las madres son madres coraje, ¿no? Por sus hijos hacen todo. Pero el Señor entonces le dice eso. El que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Jesús dijo a Santiago, a Juan y también a Salomé, madre de ellos, que los que quisieran compartir su triunfo deberían beber su copa. Fue lo que él dijo. Él recuerda y nunca dejó de decir que aunque la vida termine con una corona, ¿sí o no? Para los creyentes terminará con una corona. Es la cruz la que hay que llevar constantemente hasta llegar a aquel día. Entre sus seguidores, el servicio, entre los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, entre la iglesia del Señor, el servicio es el único emblema de grandeza. No hay titulitis, aunque nosotros a veces nos dejemos influenciar de esto, ¿vale? Pero verdaderamente el emblema de aquel que es parte de la iglesia del Señor es el servicio. Su responsabilidad como fruto de amor. La grandeza no consiste en obligar a otros a hacer cosas para uno, sino en hacer cosas para los demás. Y cuanto mayor es el servicio, mayor es el honor. Si quieres ser grande, dijo, sé un siervo. Si quieres ser el primero de todos, sé un esclavo. Lo que Jesús requiere de sus seguidores, lo cumplió él mismo. Él lo hizo así.
Jesús sirvió todo el tiempo que estuvo en esta tierra. Y yo podía pasar horas hablando de los detalles, de ver una mujer con su hijo muerto, sin conocerla, sin saber lo que pasaba, y parar y frenar aquel entierro y sanar y resucitar a aquel hijo. O de sentar con una mujer en el pozo, o de llamar a un hombre que está escondido en un árbol. ¿Cuántos momentos preciosos podemos encontrar en la vida de aquel que decimos amar, y que en todos ellos fueron momentos de servicio, de levantar la dignidad humana y de rescatar al ser humano de su misma maldad? Lo que Jesús requiere de sus seguidores, Él mismo lo cumplió. Él no vino para ser servido, sino para servir. No vino a ocupar un trono, aunque ocupará cuando venga la segunda vez, pero vino para ocupar la cruz. Aquí se demuestra que la nueva grandeza del amor sufriente, doliente y del servicio sacrificial, aquí se reafirman y renuevan la soberanía y la realeza. Jesús resumió toda su vida en una breve frase impactante: el Hijo del Hombre vino a dar su vida en rescate por muchos. Un rescate es algo que se paga para librar a una persona de una situación de la que le es imposible librarse por sí misma. Por tanto, esto quiere decir simplemente que costó de Jesús la vida y la muerte, el hacer volver a la humanidad a Dios. Le costó su vida, su muerte, para que estemos aquí hoy, para que seamos sus hijos. Fue un servicio perfecto, fue un servicio excelente, fue un servicio majestuoso, pero le costó lo que tú no puedes pagar con toda tu vida. Sin Jesucristo y su vida de servicio y su muerte de amor, nunca habríamos podido encontrar la manera de volver al amor de Dios. Jesús lo dio todo para traer a la humanidad de vuelta a Dios. Y nosotros, como sus hijos, debemos caminar en sus pisadas, siguiendo sus pasos o los pasos del que amó hasta lo último. Primera de Pedro 2:15 dice así: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Esa es nuestra meta. Como siervos de Dios, aunque libres, fue nuestra decisión, pero poder avergonzar realmente a los sabios, y para poder callar a aquellos que niegan y que luchan contra Dios y su palabra, locamente, sabiendo que no tienen cómo vencer, ignorantemente, porque no le conocen. Las características destacables de los hijos e hijas de Dios tiene que ser entonces la de que seamos siervos. Los cristianos procuran ellos mismos ser siervos de Dios para honrarlo y glorificarlo, debido a todo lo que Él ha hecho por todos nosotros. En 1 de Samuel, capítulo 12, 24, hay un texto precioso que dice: solamente temed a Yahvé y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Cuando nos centramos en todo lo que Dios ha hecho por nosotros, nuestro servicio puede fluir de un corazón agradecido, lleno de gratitud y no de un sentido de obligación o deber. Dios nunca ha obligado a nadie a que le sirva. Ni siquiera los ángeles fueron obligados a servirles, aunque no tenían la opción de decir no. Pero el servicio va más allá
de la misma obligación porque es un sentido claro de la gratitud por lo que Él ha hecho en mí, por lo que Él hace, por su presencia, por la fidelidad inquebrantable de un Dios que nunca ha dejado de amarme. Para poder servir a Dios, hermanos, hay que conocerle. No se puede ser religioso, ser religioso te llevará al infierno. Conocer al Señor te llevará al cielo. No puede servir a Dios realmente si le desconoce. Y lo triste es que muchos creyentes hoy evangélicos no conocen al Dios que dicen amar. Porque para conocer a Dios hay que caminar con Él. Y para conocer a Dios hay que ir en faena con Él. Y hay que entender lo que Él dice y lo que Él enseña. Y hay que obedecerle y ver y entrar en la pesca, vamos a decirlo así, de esta vida de los que están perdidos, sin luz y sin salvación. Pero cuando la gracia de Dios está trabajando en nosotros y dentro de nosotros, también trabaja en sí misma a través de nosotros. También la renovación interna de la mente y corazones crea una propulsión externa que nos mueve en amor y servicio hacia los demás. Cuando la gracia de Dios es real, nos permite responder al girar nuestro enfoque de servirnos a nosotros mismos hacia la grandeza y la bondad de Dios. Es tan precioso agradecer a Dios por su bondad, pero maravilloso y grandioso todavía es no solamente agradecerle por su bondad, pero ser bondad a través de su vida en nosotros. Las cosas que hago al reconocer la gracia de Dios, estos son mis actos de servicio para Él. Eso significa que puedo servir a Dios constantemente en mi actividad diaria, simplemente estando consciente de su grandeza mientras vivo mi vida. Entonces me cabe preguntar, Señor, ¿cómo te estoy sirviendo? A ver, ¿cuál es el lugar del cuerpo que Dios te ha puesto? ¿Dónde estás frutificando para el Señor? ¿Qué es realmente tu expresión de servicio en medio de su pueblo? ¿Qué es? ¿Cómo lo estás sirviendo? Cuando pienso en eso, entonces me doy cuenta y, como digo aquí, no obstante, los siervos continúan siendo pocos en comparación con la mies. Aún sigue siendo pocos aquellos que están dispuestos a servir por amor. Además de proveer los dones, talentos, los recursos necesarios para servirlo, Dios nos promete que nos dará fuerza. Y mira lo que nos dice 1 de Pedro 4, 10 a 11. Cada uno, segundo el don que ha recibido, ministrelo a los demás o a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Él da, Él provee. Dios no está limitado ni siquiera por las finanzas. Dios tiene todos los recursos. Y cuando alguien está dispuesto a servirle, Dios abre las puertas, porque lo que Él más quiere es que le sirvamos. Servir a Dios, hermanos, es el mayor acto de adoración que podemos expresar en esta tierra. No es levantar las manos. Eso no tiene nada que ver con servicio a Dios. No es aplaudirle, eso tampoco, ¿vale? No es cantarle y tener la voz de Montserrat Caballé, ¿no? Tampoco. Es servir. Un Dios que no tuvo reparo, que no se le cayó ni coronas ni anillos,
para nacer en un comedor de animales. Nos da el mayor ejemplo de servicio. Cuando aquí vino para ir a la cruz por ti. Y pon tu nombre ahí bien claro. Adoniran Pires merecía la muerte. Y en la muerte de Cristo he tenido vida. Es un servicio. No sé qué decir. No hay calificativos. A Yahvé tu Dios entonces dice, temerás. Y a Él solo servirás. Por su nombre jurarás. Cuando leo ese texto, me viene en el corazón Jesús siendo tentado, ¿no? Llega un momento que el diablo le va a decir, bueno, si postrado me adorares, te daré todo esto. ¿Sí o no? Vete de aquí. Solamente a Dios servirá, si entendiéramos eso. Hay tanta gente de la iglesia del Señor dando lo mejor de su vida para un mundo que se queda, que se pudre y se deshace. Y no es capaz de dar ni siquiera el 10% de su capacidad para servir al Señor. ¡Qué vergüenza! A un Dios que todo nos lo dio. ¿Sabes por qué? Hay 3 aspectos aquí que nunca debiéramos olvidar. Primero, Moisés usó estas palabras para exhortar a Israel a ser fiel a Dios. Y dice primero, temer a Yahvé. Temer es la actitud religiosa que incluye reverencia, respeto y adoración a Yahvé. ¿Por qué le sirvo? Sé quién Él es. Sé quién es Él. Sé lo que representa y yo le respeto. Y tiene toda mi reverencia. Y solo a Él me postro, le adoro. Pero también la idea de servir a Yahvé. La palabra servir está relacionada con la palabra esclavitud. Servir a Yahvé es realmente adoración. Y aún más dice jurar el nombre de Yahvé. Es reconocerle como la única autoridad suprema de cada persona. El único Dios verdadero. No hay otro fuera de Él. El Dios de Israel. No obstante, hay algunos aspectos que debemos considerar y que muchas veces son barreras que nos impiden servir a aquel que decimos amar. No sé si podéis ver bien ahí, pero quise plasmar aquí a veces cómo es la iglesia. Hay un grupo que está solamente asistiendo. Y baila, y bombos, y tambores, y venga, y vamos, y ya. Y ese es el único servicio que pone a Dios. Hay un otro grupo, bien aquí delante, que lo único que hace es esperar que todo el mundo le sirva. Y sube literalmente en el hombro de los creyentes. Y de ahí no salen ni con palos. Y uno tiene que estar cargando y cargando y cargando toda su vida con estas personas, porque lo único que quieren es ser servidos. Y esos 2 grupos no pueden ser iglesia, porque la iglesia de verdad es un edificio vivo, donde todos nos sostenemos unos a otros, nos bendecimos unos a otros, nos servimos unos a otros para juntos servir de forma excelente a Dios. La primera barrera, voy a hablar solo 3. Nuestra comodidad. Nos resistimos a salir de nuestra hamaca, ¿verdad? De nuestra comodidad y ser luz a aquellos que aún se encuentran en tinieblas. Jesús nos dijo lo siguiente, hermanos, para aquellos que querían servirle. Las zorras tienen guarida. Las aves de los cielos tienen nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. No debiera haber comodidad en las siervas y siervos del Señor. Segundo, nuestra falta de compasión es tan clamante. Jesús cuando veía las multitudes, dice la Biblia,
tenía compasión de ellas porque estaban desamparadas, dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Esa compasión, benignidad o misericordia que Jesús sintió hacia las personas es un claro reflejo de lo que Dios siente por toda la humanidad. Hermanos, hay alguien que puede estar impasible cuando piensa en los niños ucranianos que han sido llevados a Rusia y que sus padres ni saben dónde están. O solo nos emocionamos, cae una lagrimita y se acabó. Tanta maldad que hay en el mundo. Uno mira de un lado, mira de otro. O estos dos mellizos o gemelos que en esta semana se trataron de suicidar. Uno sé que murió, el otro no sé cómo está. ¿Qué nos está revelando eso? Cuando miras a la sociedad, ¿qué es lo que ves? Solo tus intereses. Tu casa, tu dinero, tu trabajo, tus vacaciones, tu verano. Eso es la vida. Es ese sentimiento, el de compasión que Dios tenía, que Jesús tuvo, que nos mueve a ser solidarios y dejar el egoísmo para hacer un bien. Los apegos materiales muchas veces nos impiden ser luz y sal. Y tercero, nuestra poca oración frente a la necesidad. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, dijo el Señor. La recomendación que el Señor les hace a sus discípulos es que pidan a Dios obreros para la mies. La preparación en oración que todo discípulo de Cristo debe tener es vital para impactar en las personas. Los obreros son pocos, la mies es mucha. Y necesitamos estar preparados y creer en que aun cuando somos muy pocos, Dios nos va a usar. Podemos recordar de Gedeón, ¿verdad? Había un ejército grandísimo. Y Dios le dice a Gedeón, y Gedeón es mucha gente. Sí, aquí no todo el mundo está preparado, ¿eh? Gedeón, vamos a hacer así un tamizar a esta gente. Y dijo, bueno, aquellos que están allí, que se agachen para beber como un animal, fuera todos estos. Solo los que cojan con la mano y beban así. Y de miles quedaron poquísimos. Imagínate, Gedeón, Señor, pero ¿cómo vamos a luchar con un ejército tan grande con 300? Pero cuando Dios hace y cuando estamos en sus manos para servirle, Dios hace. Porque Dios no está limitado, hermanos. Es un privilegio servirle. No es una obligación. Si tú sientes servir a Dios como una obligación, debes examinar tu vida como creyente. A ver si no has entendido y no has entregado realmente tu vida a Dios. Porque servir a Dios, aunque cueste la vida, es el mayor privilegio que tenemos en esta tierra. Concluyendo. No nos equivoquemos, hermanos. Dios no necesita de nosotros. No necesita de nuestro servicio. Él es capaz de lograr cualquier cosa por sí mismo, ¿sí o no? Para eso es todopoderoso, ¿no? Si con 4 pequeñas palabras, que sea la luz, Dios hizo la primera luz que existió jamás, ¿acaso Él necesita que yo trate de difundir electricidad a los lugares más remotos del mundo? No. O si con el polvo de la tierra Dios creó a un ser humano maduro, ¿acaso Él me necesita para ayudar a cuidar a una persona? Tampoco. Él es más que suficiente. Dios nos ha dicho que no le sirvamos como si Él necesitara de algo. Ese es un enfoque equivocado. Mira lo que dice Hechos. El Dios que hizo el mundo, todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y
todas las cosas. Y mira lo que dice el propio Señor Jesús, que ya hemos leído. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El énfasis en esos dos textos o en estos dos pasajes recae en lo que recibimos de Dios cuando le servimos. Así que el tipo de servicio que le hace a Dios ser visto como valioso y excelente es el tipo de servicio que le servimos al recibir constantemente lo que Él mismo nos da. Cuando confiamos en cada momento que lo que necesitamos para servirles será provisto por Él, vida, aliento y todas las cosas, entonces dependeremos completamente de Él. Le daremos a Él toda la gloria y se desvanece en nosotros todo el afán. ¿Os acordáis cuando el Señor dice, separados de mí? ¿Recordáis? Este tipo de servicio es contento y hace que Dios sea visto, no como menos autoritativo, sino como infinitamente más deseable. Yo les sirvo porque le amo. Jamás dice el salmista en uno de los salmos de adoración más preciosos de la Biblia, servir a Yahvé con alegría. Si alguno me sirve, sígame, dice el Señor, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, dice, mi Padre le honrará. El servicio íntegro y verdadero de adoración a Dios lleva consigo su reconocimiento y bendición. Cuando Él venga a los suyos, Él dirá, venid benditos de mi Padre. Recibid la herencia, ¿cierto? Porque yo tuve hambre, tuve sed, estaba en la cárcel. ¿Cuándo, Señor? La pregunta de ellos fue, Señor, no éramos conscientes. ¿Cuándo hicimos esto? Y Él va a decir, el que hiciste a uno de estos pequeños, a mí. ¿Cómo está tu servicio al Señor? ¿Qué es lo que estás haciendo, por favor, en la obra del Señor? ¿En qué grupo te encuadras como hijo o hija de Dios? Más que nunca el mundo necesita obreros de Dios. La mies está terrible, pero los obreros a veces no se les venía el pelo. Qué triste, ¿no? Es un reflejo muy triste de la iglesia en general. Tú eres iglesia, apliquémonos también nosotros. No hay nada que hagas para Dios que no dure eternamente. No hay nada, aunque sea muy poquito. Yo ya conté aquí una vez y quiero terminar con esto. Hace muchos años atrás, más de 30 y tantos años atrás, yo estaba en la universidad y yo fui a visitar a mi abuela que vivía en otra ciudad. Sentó a mi lado una mujer, una señora rubia, joven, yo era bien jovencito, tenía 19 años, pero muy triste. Y comenzamos a hablar. Y bueno, yo era un siervo de Dios, aunque jovencito, no importa. En el servicio del Señor no hay edades. Y yo le hablé de Jesús. Y dije, Él puede ayudarte. Y oramos. Y terminó allí, 12 horas de viaje, toda la noche, dio para mucho hablar, ¿no? Pero llegamos a la estación de bus y adiós, Dios te bendiga. Quién sabe algún día. Nunca más me acordé de ella. Todavía no me acuerdo su nombre, ¿eh? Porque yo para los nombres soy fatal. Los que me conocen ya saben eso. Pasaron 20 años. Yo estaba en la capital de nuestro estado, a una iglesia de 5,000 miembros que tenían cultos, 4 o 5 cultos
en el domingo. Salían uno, entraba otro. Y era una avalancha de gente. Y yo fui al segundo. Nadie sabía que yo iba a ir ahí. Entré con la multitud. Eran una escalera así, como es nuestro templo aquí, de ancho, en este lado, y otra del otro lado. Allí subían, aquí bajaban. Yo subía y de repente, hermanos, yo oí un grito que decía, Adonirán. Y yo decía, Dios mío, ¿qué me llama? Y yo miré, y yo no sabía distinguir quién era. En medio de la multitud que bajaba. Solo vi después una rubia peligrosa, ¿no? Allá, Adonirán. Y yo no sabía quién era. Entonces, lo único que hice fue acercarme un poco a la barandilla de la escalera y dije, sube. Y yo subí y estuve esperando porque tuve que ir luchando con toda la gente que bajaba. Y ella entró, vino y nos encontramos en el medio, en el hall ahí. Y ella me miró y yo no sabía quién era. Y ella me dijo así, no sabes quién soy, ¿verdad? Yo digo, pues no, tendrás que refrescarme la mente, no sé quién eres. Yo soy fulanita de tal, que estaba en aquel bus hace 20 años. Yo soy miembro de esta iglesia. Soy salva en Cristo. Mi vida cambió. Por míseras 12 horas, que no hablé todas las 12 horas, ¿no? Yo no soy muy hablador. Pero lo poquito que hablé de un Dios a quien sirvo. Hoy, hermanos, no es hora de servir. No es hora de salir de nuestra comodidad. No es hora de salir de nuestra religiosidad. De verdad, la iglesia puede estar llena, pero si son de religiosos no vale la pena. Ojalá estuvieran llenas de siervas y siervos dispuestos a servir. Padre, gracias por tu presencia. Padre, bendice a nuestra iglesia. Aquí y a tu iglesia en todas las partes. Hay mucha necesidad, Señor. Hay muchísima necesidad. Ayúdanos a ser sabios y saber cómo y en lo que tú quieres. En usar nuestros dones, nuestros talentos y ministrar conforme tú. Y hablar conforme tú. Y bendecir conforme tú. Señor, bendice a nuestra iglesia. Bendice a tu iglesia en España. Bendice a tu iglesia en todas las partes del mundo. Que te sirvamos con alegría. Que realmente el mundo vea que nosotros somos uno en ti, tú en nosotros, mostrando a este mundo que hay esperanza. Amén, Señor.